Sean bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias Panamá 200 años, 1821-2021, en el que el Tribunal Electoral, a través del Instituto de Estudios Democráticos, realiza una serie de conferencias para celebrar el bicentenario y tender un puente hacia el pasado con las dinámicas políticas, sociales y económicas que definen a Panamá en los últimos 200 años de historia. Para el evento de hoy contamos con la participación de la historiadora Marixa Lazo, a quien voy a presentar. La doctora Marixa Lazo es actualmente la directora del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales AIP y cuenta con 20 años de experiencia en investigación y docencia. Su formación profesional incluye una licenciatura en Historia y Geografía de la Universidad de Panamá, una maestría en Historia de la Universidad de Pittsburgh y un doctorado en Historia de la Universidad de Florida. Es la autora de los libros Myths of Harmony, Race and Republicanism During the Age of Revolution, Colombia 1795 y 1831 en 2007, Race, The Untold Story of the Panama Canal por Harvard University Press en 2019, que a su vez fue galardonado con el premio Friedrich Katz en Historia de América Latina y el Caribe de la American Historical Association y con el premio William M. Biogrand de Relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Es también miembro del Consejo Editorial del Hispanic American Historical Review, miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá, el SNI, e investigadora asociada del Smithsonian Tropical Research Institute. Ha sido profesora en universidades en los Estados Unidos y Colombia y ha recibido importantes becas internacionales como las de la American Council of Learned Societies, del National Humanities Center, del Social Science Research Council, de la Fulbright y de la Wenner-Gren Foundation. Con nosotros nos acompaña entonces la doctora Marixa Lazo. Bienvenida, doctora Lazo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar aquí y gracias, Juan Diego, por esta conversación. El Bicentenario invita a reflexionar sobre la situación actual en Panamá en perspectiva comparada histórica, y esa ha sido la razón por la que se han hecho este ciclo de conferencias. Y esta en particular atañe a la independencia de Panamá de España. Entonces, esta celebración de ese Bicentenario abre preguntas sobre cómo ese proceso en el cual Panamá se inscribe dentro de la historia de las guerras de independencia, de la separación de muchas nuevas naciones en América Latina, del Imperio Español en ese tiempo, con ideas sobre republicanismo, qué era la soberanía, cómo se construía la ciudadanía, los orígenes de la democracia y demás temas. ¿Cómo desde el presente podemos empezar a entender este proceso que estamos conmemorando en el Bicentenario? Yo creo que tenemos que entenderlo para entender los orígenes de nuestro sistema político actual, ¿no? Si tú quieres proteger tu sistema político actual, que funcione bien, proteger la democracia, las elecciones, la participación de todo, que el Estado responda a los intereses de sus ciudadanos, creo que es muy importante entender cómo surgió, cuáles fueron los problemas que tuvimos, o si pensamos en nuestros antepasados como parte de un todo, a los inicios, y ver si hay algunos aspectos. Y yo creo que la parte más importante es adueñarnos de esa historia, adueñarnos de esa creación, de ese sistema político en el que vivimos hoy día, para sentirnos, yo creo que más dueños de él, ¿no? En Panamá, lo que nosotros conocemos como fiestas patrias reúnen en pocas semanas grandes hitos históricos en diferentes periodos, ¿no? Al inicio del siglo XX, a inicios, las primeras décadas del siglo XIX, lo que pueda a veces hacer que muchas de esas fechas se confluyan en un gran todo y se haga difícil entender las particularidades de cada uno de estos procesos. ¿Qué es lo que hace particular la independencia de Panamá de España en ese proceso histórico para Panamá y en perspectiva de lo que está ocurriendo en perspectiva comparada en el resto del continente? Sí, mira, yo creo que una de las cosas que nos hace un poco peculiares es que nosotros
nos enfocamos mucho en cuándo nos volvimos independientes y con los límites que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, 1903 es la fecha importante porque vemos la República de Panamá. Pero si pensamos también en cuándo nuestro sistema político actual se originó, entonces la fecha importante es la independencia de España. Porque fue en ese momento que dejamos de ser parte de una monarquía, dejamos de regirnos por el sistema del antiguo régimen, es decir, del sistema de reyes y noblezas, plebeyos, súbditos, y empezamos a regirnos por un sistema de elecciones, ciudadanos, constituciones. Eso se da en un sistema republicano, que no sé si recuerdan esa gran controversia que se dio con la bendita estatua, pero ahí entraba cómo podíamos vivir bajo una república si no éramos una república independiente. Y creo que es bueno aclarar y entender que aunque no fuéramos una república independiente, porque nos unimos a Colombia, éramos parte de un sistema republicano, ¿no? Entonces, la vida de los panameños cambió mucho más, yo diría, en ese momento, porque la manera de entenderse en el mundo de las personas cambió. O sea, es difícil imaginarse un cambio de esa naturaleza hoy en día, ¿no? Que tu lugar en el mundo con el que caminas y te relacionas con tus vecinos cambie tanto. O sea, en el antiguo régimen, cada quien se sentaba en la iglesia de acuerdo a su condición social, dónde había nacido, si pasabas por la calle tenías que, porque no era lo mismo si eras de un cierto grupo estamental u otro, de repente te dicen todos somos ciudadanos, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos. Eso es una manera de relacionarse en comunidad completamente distinta. Entonces, en ese sentido, podríamos entender ese cambio que se da en los años alrededor de 1821, porque hay que entender que no es un hecho que sucede solamente un año en un día, sino un proceso más largo, en un periodo un poquito más amplio, y entender ese proceso como una transición que inicia procesos y deja legados institucionales y una genealogía larga que todavía se siente, inclusive con más peso que el cambio que se dio en el 1903. En algunas cosas uno puede decir es que sí, o sea, si uno nada más se enfoca en los límites geográficos, pero en la manera de entendernos como ciudadanos, si es un proceso largo que uno puede decir incluso que tiene varias etapas, ¿no? Las primeras etapas son cuando se comienza a cuestionar todo el sistema colonial y todo el sistema monárquico en el mundo atlántico, del que Panamá es parte. A veces se comienza a cuestionar a finales del siglo XVIII, con primero la independencia de Estados Unidos, después la Revolución Francesa, que crea un shock enorme en todo el mundo. ¿No? Se dice ya no hay más reyes, se les decapita a los reyes en Francia, en Estados Unidos se independizan y crean una república. Y en América, que es algo que a veces los panameños no nos asociamos con eso, o sea, la gran rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Que cuestiona el sistema colonial y que se da, y es contemporánea más o menos de las guerras de independencia en Estados Unidos. Estamos hablando de 1780 y pico, mientras allá estaban en sus constituciones, acá estaba la rebelión de Tupac Amaru, que tiene más en común con eso de lo que generalmente se reconoce. Porque se estaban, y después se da también la rebelión de los comuneros en la Nueva Granada, lo que hoy llamamos Colombia. Y son rebeliones que tienen todo algo en común con Estados Unidos y es un cuestionamiento del sistema colonial, del derecho de los reyes en las colonias a poner impuestos, de que el sistema colonial debe ser y el sistema político debe ser para el beneficio de los habitantes que viven en esas regiones y no de los reyes que están o de los imperios que están del otro lado. Entonces, todo eso es otra manera de vivir que se va gestando ya a finales del siglo XVIII, antes de la crisis aquí en Hispanoamérica. Pero ya comienzan a haber cosas como sociedades de amigos del país, intelectuales que comienzan a estudiar la realidad en la América hispana y comienzan a decir, bueno, para que seamos felices, porque ya la felicidad se convierte en un derecho en ese momento, cosa que no era antes, seamos felices, nosotros tenemos que regirnos por un buen gobierno, y se comienzan a estudiar su realidad y comienzan a hacer análisis y críticas. Bueno,
esto es lo que nos falta para un buen gobierno, esto es lo que nos falta para que florezcan la agricultura, las industrias, ¿no? Entonces los intelectuales de la época ya comienzan de esa manera a cuestionar, sin querer sugerir independencia, en ese momento es una cosa más reformista, pero ya comienza a sembrarse la semilla de que si no hay un buen gobierno que no está facilitando la felicidad de los habitantes, tal vez pueda venir otro, ¿no? Pero esos cambios, esos procesos son muy lentos, son procesos históricos muy lentos, ¿no? Eh, entonces, incluso comienzan, igual que en la Revolución Francesa, con las revoluciones estas, de volver un tiempo pasado que fue mejor, cuando el rey era más justo y el gobierno era más justo. Pero cuando comienzas estas rebeliones, añorando un tiempo pasado, que fue mejor, comienzas a crear un tiempo nuevo. ¿Qué es lo que va a pasar con esas grandes revoluciones de final del siglo XIX? Perdón, siglo XVIII y principios del XIX. Es lo que somos nosotros partes, ¿no? Y en esa tradición o en ese periodo de lo que se conoce como la era de las revoluciones atlánticas, se puede incluir también a la revolución haitiana, ¿no? Por supuesto. Y qué efecto, digamos, esa revolución tan trascendental, ese gran levantamiento esclavo, tuvo sobre las ideas de emancipación y de revolución en América Latina? Pues tuvo un enorme impacto de muchas maneras. Por un lado, uno de los temas que abrió esa revolución es primero la abolición de la esclavitud. Se puede tener libertad y república con esclavos. Y la respuesta de muchos fue no, no se puede, incluyendo en Haití y muchos otros. En Francia, finalmente, con el momento más radical de la Revolución Francesa, se abolió la esclavitud también, se declaró la igualdad entre todos los hombres libres. Y esos fueron cambios, o sea, por ejemplo, en Haití decían, si en Francia acabaron con la aristocracia de la tierra, en Haití vamos a acabar con la aristocracia del color, ¿no? Entonces, esto va a tener un gran impacto en América Hispana, porque a diferencia de lo que, una de las cosas que se han descubierto en los últimos 20 años, o se ha enfatizado, es que las noticias viajaban también entre los esclavos, ¿no? Entonces los esclavos que viajaban con sus amos por el mundo se enteraban, mira, en Haití hubo una rebelión de esclavos y acabaron con el sistema de plantación, acabaron con la esclavitud y comienzan a haber réplicas de esas rebeliones en Venezuela, en Colombia, en el sur de Estados Unidos. Y comienza a ver en Brasil, entonces comienza a haber un cambio también de mentalidades en las clases populares, ¿no? Mira lo que está pasando en Haití, se puede acabar con ese sistema, se puede acabar con las diferencias legales entre personas blancas y negras y todos somos iguales ante la ley. Eso va cambiando el imaginario. Y en el caso particular ya de Hispanoamérica, se va a dar eh, una rebelión en Venezuela llamada Rebelión de Guali, España, con un ideario ya republicano, que va a ser sometida, pero entre esas cosas va a haber una traducción de los derechos del hombre y del ciudadano aplicado a las Américas y diciendo que los españoles dividieron a los blancos de los indios y de los negros y que ahora en las Américas van a ser todos iguales bajo la República, ¿no? Y que eso va a ser la felicidad de todos. Entonces, la felicidad comienza a asociarse ya muy tempranamente en ese lenguaje republicano radical con esa igualdad entre las personas de diferentes orígenes, y los indígenas, los negros, los blancos. Eso comienza, que es una cosa peculiar de nosotros acá en Hispanoamérica, con la influencia de Haití. Correcto. En el marco de todo ese interesante y fértil campo que hay de estudios sobre el Bicentenario y las guerras de independencia y la independencia de Panamá de España, entre el CIJAC y el Instituto de Estudios Democráticos, colaboramos en un proyecto para entender este periodo de una manera interdisciplinaria, pero principalmente guiado a través de la investigación en archivo, y quizás de eso podemos hablar un poco. ¿Cuál era la idea original de ese proyecto? Y si nos puedes contar un poco para empezar a conversar Sí, mira, la idea original era, hay estudios sobre las independencias de Panamá de España, pero queríamos ver otras cosas que esos estudios nos indicaban, pero queríamos profundizar más. Una de las cosas de este proyecto conjunto, cuya versión al público va a salir de una manera no usual, generalmente estos proyectos de investigación, que va a ser una exposición que se va a inaugurar el 1 de diciembre en el Museo del Canal y después va a viajar por todo el país,
que queríamos contar la participación más popular en este periodo, ¿no? Y nos enfocamos bastante, por ejemplo, en las elecciones, en quienes participaron en esas primeras elecciones, en esos primeros momentos. Porque una de las cosas es que incluso bajo la monarquía, antes de independizarnos, nuestro sistema político va a empezar a cambiar, que eso fue algo que trabajamos juntos, ¿no? Wow, ¿qué pasó? La mayoría de los panameños no sabe cuándo fueron sus primeras elecciones, ni quiénes fueron elegidos, ni cómo funcionó eso. Entonces ahí tuvimos pues, unos encuentros bastante interesantes. Hay cosas que los vamos a dar un poco de sorpresa para el 1 de diciembre, pero fue muy, muy interesante conocer, digamos, cambiar un poco el enfoque de algunos estudios que se habían hecho sobre el sistema electoral en Panamá en ese periodo. No sé si tú quisieras, yo te puedo preguntar a ti como alguien que trabaja en un centro de investigación en el Tribunal Electoral, ¿qué te llamó la atención Sí, de meterte en esas primeras elecciones sí, de eso principios del fue, siglo fue, fue XIX? un proceso sumamente interesante porque pues yo soy politólogo y el enfoque, y si bien yo sí soy de las personas que rescata esa genética de la historia y la sociología histórica comparada en el origen de la ciencia política, si hay que, digamos, como admitir que la ciencia política se ha economizado mucho, se ha nutrido mucho del análisis econométrico y estadístico en los últimos 50 años, de modo que ha cambiado mucho la disciplina. Pero los problemas se pueden atender de diferentes maneras y ese enfoque interdisciplinario yo creo que es muy fructífero. Entonces, dicho eso, las investigaciones que se hacen en el INET, principalmente sobre temas electorales, o particularmente sobre las elecciones y el sistema electoral y sistema de partidos, tienden a tener una visión longitudinal, pero muy limitada o muy acotada, mejor dicho, al periodo post-invasión, ¿no? Desde las elecciones del 94, que fueron las primeras elecciones reconocidas a lo interno y a lo externo como libres y justas, y todo ese proceso de democratización que se da en Panamá en los últimos 30 años. Pero eso es un periodo, en esa idea de larga duración, es mínimo. Y recuerdo que en alguna ocasión le comenté que había algo sobre los 90s que a mí me interesaba, sobre unos procesos que se dieron en los 90s, y le pregunté sobre el tema del archivo, y me dijo, es que eso todavía es muy cercano, eso todavía casi ni cuenta, o sea, obviamente sí es historia, pero digamos como que todavía es tan fresco que las herramientas pueden ser otras, ¿no? Entonces, en ese plano, el estudio de las elecciones, yo lo entendía de una manera quizás un poco más cuantitativa, un poco más de hacer cuadros y gráficas y entender esas dinámicas del sistema electoral, de modo que yo me sentía un poco emocionado, pero también algo nervioso por no tener el entrenamiento en investigación de archivo para entender cómo se estaban dando elecciones a inicio del siglo XIX, que por todo lo que se enseña en ciencia política, eso no era una democracia, eso eran elecciones históricas primeras, así que ¿qué nos pueden decir acerca de la voluntad popular? Y realmente, después de todo este trabajo que hicimos y que podemos conversar acerca de ello, yo creo que dicen mucho. Y muchas de esas cosas yo creo que se van a mostrar en la exhibición, y mantenemos el suspenso acerca de ello. Pero yo creo que todas esas ideas de soberanía, de ciudadanía y de ese primer conjunto de elecciones que se dan en Panamá, son muy indicadores de cómo ese proceso de transición de la monarquía absoluta previo al siglo XIX, y ese cambio que se da del 21 en adelante, y en todo ese proceso da muchas pistas acerca de la vinculación de la sociedad al poder, cómo se entiende la práctica del ejercicio de la ciudadanía, teniendo el sufragio a su centro, ¿no? Cómo la gente puede ejercer esa soberanía de la cual estos nuevos experimentos nacionales que se dan en todo el continente se llevan a cabo. Y durante ese trabajo
primero había, digamos, que hacer el trabajo de archivo, de leer lo que había en el Archivo Nacional, los archivos nacionales sobre el siglo XIX y ese periodo, pero también por mi lado, digamos, aparte, leer mucho del trabajo científico que se ha hecho en historia sobre cómo entender ese periodo. Y ahí hay un artículo de Victoria Guedea sobre las primeras elecciones populares de la Ciudad de México que se dan, que son, así como una de las elecciones que vimos en Panamá, las primeras elecciones bajo un orden constitucional que se dan. Y el estudio de las elecciones en la ciencia política es muy variado, hay muchas teorías para explicarlo, pero a menudo se reduce mucho a agregados y no a entender lo que las elecciones son en su fondo. Y las elecciones son una forma también de evitar, de canalizar los conflictos presentes en la sociedad. Y esta historiadora mexicana de la UNAM lo que mencionaba acerca de todo el proceso electoral que se da, que si habían acusaciones de fraude o que si había irregularidades en el proceso, o cómo se daba la organización electoral, o cómo se determinaba quiénes estaban en el registro electoral y quiénes no. Todos esos detalles eran obviamente determinantes para todo, para la práctica y la legitimidad de las elecciones, pero también se entendía que en un nivel macro de lo que las elecciones representaban para ese cambio de sistema político, representaba una forma de evitar el conflicto o de canalizar el conflicto. Entonces, es por un lado eso, pero también por otro lado, la creciente y gradual, aunque no ininterrumpida, o sea, porque tampoco era un proceso que se va necesariamente aumentando gradualmente, hay altos y bajos, de una integración de las personas por medio de la participación política a la toma de decisiones de sus destinos, de esos nuevos destinos nacionales que se estaban creando. Y yo creo que ahí, y podemos tal vez adelantar un poquito, no dejar tanto suspenso, pero una de las cosas, creo que una de las preguntas eternas en Panamá y creo que en las regiones es, ¿qué tan representativa es nuestra democracia, no? ¿Qué tanto participamos todos? Entonces, una de las, y ese es un debate que es buenísimo porque empieza tan temprano como el debate que se da en la Constitución de Cádiz. Y para explicarle a los que no saben de qué estamos hablando, la Constitución de Cádiz, en el momento en que hay una crisis en la monarquía española, porque el rey español, después Napoleón lo vuelve prisionero y pone a su hermano en el trono español y los españoles no lo reconocen, hay una crisis de gobierno y se convoca una convención constituyente en la ciudad de Cádiz que representaría a todo el imperio español. Y hay muchos debates, pero uno que nos atañe particularmente es el debate de quién tiene derecho a ser ciudadano y por lo tanto a elegir y ser elegido ahora que era la soberanía estaba pasando del rey a la nación, ¿no? Y entonces en ese debate, en la Constitución de Cádiz, ganan los que sostienen, y eran los españoles, que son ciudadanos, todos los que sus antepasados vengan de América o Europa, pero excluían que venían de África. Quería decir que en la situación americana, los indígenas y sus descendientes, los españoles y sus descendientes eran ciudadanos, pero todos los que tenían algún antepasado de origen africano, es decir, los descendientes de esclavos por algún lado, que eran muchísimos en esta región, quedaban excluidos. ¿Y por qué se volvió ese un debate tan importante? Porque si se excluía ese número de personas, los españoles seguían teniendo el control del Congreso Imperial que se estaba creando en Cádiz, y si se incluían, la mayoría iban a ser los americanos, ¿no? Porque es un continente muchísimo más grande con muchísimas personas. Entonces ese fue un debate que fue muy seguido en la época, por todos los periódicos se leían artículos de opinión aquí y allá, ¿no? E incluso yo me encontraba en archivos que no están en Panamá, soldados de la independencia que decían, afroamericanos que decían, ahora me volví patriota porque la Constitución de Cádiz no reconoce mis derechos. En el caso específico de Panamá, una de las cosas que vimos es un juicio que había sido estudiado antes, en que se pide que se anulen las elecciones porque se incluyó mucha gente, ¿no? Y porque fueron elegidos personas originarias de África. Y entonces lo que comenzamos a ver con Juan Diego, y recuerdo que nos reíamos, es que comienzan a surgir cosas como
¿qué estamos contando? ¿Ciudadanos o almas? ¿No? Y uno decía, no, es que contaron las almas y tenían que contar solo los ciudadanos y las almas eran más gente y los ciudadanos menos personas. Entonces ahí ya comienza un debate sobre cuántas personas pueden participar en el sistema. Y lo interesantísimo en el caso panameño es que tanto el virrey como la mayoría de los panameños decidieron ignorar, igual que muchas personas en las Américas, decidieron ignorar una ley que consideraban injusta y hubo una participación para la época bastante grande, tanto así que hubo electores, uno de los electores, su mamá era esclava, que eran las cosas que denunciaban, ¿no? Entonces yo creo que eso nos cambia un poco la idea de una independencia de unos tres próceres, sino un momento de muchísima más participación política. Y en esos episodios, un tema que porque como bien mencionas, era una ley que estaba haciendo por reconocerse como injusta, pero no obstante ley al fin, estaba siendo quebrantada, ¿no? Entonces, cuando en estos episodios en Panamá y en los otros que esto sucediera, en los otros países donde esto sucediera, el debate se centraba acerca de nulidades, sobre si esta elección era válida porque o un elector o los votantes o quienes sean no entraban dentro de las categorías donde podían ejercer el derecho al sufragio. Se reducía la formalidad, a decir que, bueno, se está rompiendo la ley. Y yo creo que el punto interesante ahí era que uno podría limitarse a eso y tomar por su palabra a quienes se oponían a estos cambios o a estas ideas, decir que, bueno, pero es que lo que pasó es que estaban rompiendo la ley o lo que sea, o que, la elección no es válida. Pero dentro de ello, y como bien mencionas, es todo un deseo de participar. A pesar de que esa ley estaba en pie, que excluía ese anhelo de la inclusión, se podría hablar de esa manera. Yo creo que es más que un deseo, es un debate político e ideológico que está teniendo lugar, tanto en la constitución de acá, en la convención constituyente, cuando los americanos cierran filas en contra de esa ley, y se debate en los periódicos. O sea, es un debate, esa ley no es legítima para muchos. Entonces yo creo que hay momentos en que hay leyes que no es que se viole la ley, es que son consideradas ilegítimas y eventualmente van a cambiar, como efectivamente cambiaron en las constituciones independentistas, ¿no? Que no se hicieron esas exclusiones de esa manera. Y de hecho en las constituciones republicanas que se dan al mismo tiempo que la de Cádiz, no se da esa exclusión. Entonces aquí no se está hablando de cumplir o no una ley, sino de un debate ideológico y político sobre la justicia de esa ley, que está siendo ampliamente cuestionada en muchos lugares, en algunos lugares, en los patriotas, pues con otras constituciones, y en los realistas, ignorándola, ¿no? Ignorándola una y otra vez. Hay muchos estudios que han ido saliendo sobre cómo esas elecciones, la gente simplemente decidió que no tenía nada que ver con su realidad, ¿no? Y por lo tanto no era justa. Yo creo que hay que distinguir entre cuando una ley es ilegítima, es considerada por una parte importante de la población como ilegítima, y comienza un proceso gradual de cambiarla a una ley que es completamente legítima o considerada como tal, y entonces hay gente que la viola. Ya creo que Claro. son cosas diferentes, ¿no? Sí. En términos volviendo al proyecto, gran parte del trabajo inicial incluía sumergirnos a los archivos nacionales y ver qué encontrábamos, ¿no? Y ese es un trabajo muy distinto a la recopilación de datos electorales que hacen los especialistas en el tema en el presente, donde pues se da una elección, el órgano electoral recopila los resultados y por medio y cada determinado país tiene un proceso un poquito distinto, pero al final del día o al final de la semana hay un Excel o un PDF con los votos, y si la democracia pues es bastante estable, no hay mucha disputa sobre los resultados. Pero estudiar las elecciones a inicios del siglo XIX, cuando se está aprendiendo a hacer elecciones, cuando se está empezando a aprender a no hacer trampa, que es importante las elecciones, a contar apropiadamente, a incluir apropiadamente todo esto,
me pareció fascinante porque realmente es una forma de regresar a esas premisas iniciales que a veces uno olvida en la hora de estudiar estos fenómenos de manera contemporánea y en un vacío sin esa referencia a esa evolución histórica que ha tenido. Pues, las elecciones no empiezan en 1994, pero tampoco en 1904. ¿No? O en esa primera década del siglo XX. O sea, tiene una historia mucho más larga desde el tiempo que estábamos unidos a Colombia e inclusive cuando Inclusive estábamos antes. ¿cómo? Incluso antes, ¿no? E incluso antes. Entonces, ver esas dinámicas de larga duración y cómo eso incide en la formación del Estado, la formación, la construcción de la identidad nacional, la construcción de las ideas de ciudadanía y de cómo se practican los derechos en Panamá y en todos los casos equivalentes en la región, me pareció sumamente interesante y es un trabajo metodológico muy diferente, ¿no? Y muy rico en el sentido de que el trabajo de archivo es un trabajo que requiere mucho ser prolijo, pero también habilidades que solo se pueden obtener haciéndolo y no digamos con un manual. O sea, habrán manuales metodológicos, pero solamente cuando uno se encara por primera vez con una página escrita en cursiva del siglo XVIII por primera vez, uno realmente se da cuenta de lo que se está enfrentando. Y yo creo que eso es, digamos, como lo que está detrás de esa investigación que me parece interesante. Bueno, y hay una cosa muy importante, es que cuando tú te remontas como cualquier tema, no solo las elecciones a 200 años atrás, que una de las cosas más importantes es entender a la gente en su época. O sea, empaparse en ese momento para no juzgarlas del presentismo, sino entender qué pensaban ellos que estaba pasando, ¿no? Que ese es como el reto más grande del historiador, y entender el contexto, porque digamos que, y aprovecho esto para decirlo, igual que en la ciencia, cualquier ciencia, si tú agarras una hoja solamente de un árbol, tú no puedes hacer un análisis sobre la selva en base a esa hoja que viste que es chocolate, vamos a poner, o morada. No, tú tienes que verlo todo para poder entender lo que está pasando. Y todo es imposible, ¿no? Igual que en la selva, en los archivos. Pero sí suficiente o bastante para entender el contexto de ese documento, porque a veces pecamos de agarrar los documentos aislados, interpretarlos del siglo XXI y decir esto pasó así. Y la verdad es que si tú no lo ves en relación con todos esos documentos que estaban de ese momento, con todo lo que conocemos y ha escrito sobre ese momento, no estamos entendiendo ese momento. Estamos haciendo interpretaciones poco científicas, no válidas, y que a menudo refuerzan prejuicios o ideas preconcebidas y no nos dejamos pues sorprender por el pasado, ¿no? Exacto. Bueno, entonces vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas y tenemos una pregunta que yo también me he hecho, que honestamente y seguro vamos a ver si hay una respuesta. Una de las personas que nos está viendo y escuchando hace una consulta que es: ¿a qué se debe que siempre los hechos históricos que tienen que ver con los procesos que llevaron a Panamá ser una nación o país se dieron durante el mes de noviembre? ¿Cuál es la razón que lo relacionado con la independencia de España se da en un mes de noviembre de 1821, la separación de Colombia en noviembre de 1903? ¿Cuál es la razón de que en noviembre se dieran estos hechos históricos con 82 años de diferencia o la coincidencia de noviembre? Mira, estoy tratando de recordar porque no es una cosa a la que yo de hecho me había preguntado mucho y no quiero decir algo que es falso en público, así que esto creo recordar, si no me equivoco, que querían como repetir, usar el simbolismo de la independencia de España. Pero puedo estarme equivocando. O sea, que eso estuvo en el imaginario de los del 1903. Creo, pero no estoy segura. Así que puede ser que me esté equivocando con eso. Pero bueno, son dos fechas, no tendría nada de raro que estuvieran usando el simbolismo, sería normal. Claro, siempre y cuando coincida más o menos cercanamente con la intención, ¿no? Que a veces también las casualidades suceden. Entonces, el por qué se da,
se da en noviembre, bueno, ¿por qué se dan los gritos o se dan? Porque las circunstancias llegan a un momento, en el caso de España, en que, explotan, pues. Y eso pues se dio en noviembre. Pero a veces vemos también casualidades donde simplemente hay coincidencia. Perdón, vemos algo cuando solamente es una coincidencia, ¿no? Sí, o sea, no es como si hubiera la posibilidad de que pudiera pasar en octubre o en diciembre y por la coincidencia lo dejaron en noviembre, sino que, digamos que se dio solo se podía dar en ese momento y por eso se dio ahí. Hay otra persona que pregunta que qué estamos exactamente celebrando el 28 de noviembre de 2021. ¿El bicentenario de la República? ¿El bicentenario de la Nación Panameña? ¿El bicentenario de la Independencia de Panamá de España? ¿U otras relacionadas al concepto de bicentenario? Bueno, mi opinión personal es que estamos celebrando la independencia de Panamá de España y para la transformación de nuestro sistema político, de un sistema político del antiguo régimen monárquico a un sistema político republicano, que es el nuestro. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro sistema político basado en elecciones, separaciones de poderes, el fin del absolutismo, la creación de la ciudadanía. Eso también estamos celebrando. Sí, alguien preguntó también, con relación a la revolución haitiana, ¿se puede decir que esta fue el epicentro de un cambio de ciertas revoluciones en el área? Claro que sí, sí se puede decir, porque puso en el tapete de una manera dramática, porque esa era la colonia con el mayor porcentaje de esclavos de la época, y una de las más, el azúcar, las plantaciones de azúcar en la época era como el petróleo, se volvió después, o sea, una fuente enorme de riqueza, ¿no? Enorme, enorme riqueza. Y puso en el tapete la abolición de la esclavitud, que fue uno de los temas más álgidos, más importantes de ese momento, hasta a mediados del siglo XIX y final del siglo XIX, porque las economías estaban basadas en ese sistema. Pero las ideologías estaban cambiando, están diciendo que no estaba bien. Entonces se da este choque entre unas economías que dependían del sistema esclavista y una concepción del mundo que decía que tener como esclavos a otros seres humanos no estaba bien, que comienza a cambiar. Y eso es muy dramático, ¿no? Esos cambios no se dan todo el tiempo, entonces se dan en ese momento. Yo a veces pienso que con algunos cambios es algo parecido a lo que estamos viviendo con la crisis ambiental global, porque tenemos una economía que depende, está hecha en destruir el planeta, y por otro lado tenemos una conciencia de que no debe destruirse el planeta, pero no sabemos cómo salir de eso, ¿no? Algo parecido está pasando, porque creo que no se es consciente de lo importante para la economía del siglo XIX y del siglo XVIII, era el sistema esclavista. Entonces la revolución haitiana fueron los mismos esclavos diciendo no más, ¿no? Y eso tuvo repercusiones pues en todo el resto del Atlántico americano. Otra persona pregunta, ¿qué puede decir de la relación interior-ciudad con respecto a la independencia? A ver, yo creo que sí hay una diferencia entre áreas rurales y ciudades, pero también tenemos que recordar que en el interior hay ciudades, ¿no? Y que eso también es importante. Hay ciudades con iglesias fastuosas para la época, como La Villa o como Natá, que controlan unas áreas grandes, unos espacios grandes, y que están todas conectadas por mar, sobre todo, ¿no? Por puerto, que es como viajaba pues la gente en esa época, sobre todo porque era más rápido, y excepto el ganado y otras cosas que viajaban por los caminos de tierra. Sí hay una diferencia, pero está todo conectado muy temprano, desde la conquista española, cuando la zona de tránsito, eh, que, que es el eje, un poco el motor de la economía, depende de esas zonas agrícolas para su subsistencia, ¿no? Y bueno, esa relación se va dando, pero es una relación, digamos, que tiene otros, igual que hoy, otros carices y otros matices, que son también las diferencias en las diferentes ciudades y villas, porque hay villas de españoles, como son la Villa de los Santos y Natá, hay pueblos indígenas como es Penonomé, entonces hay pueblos que son llamados de libres,
pero no tienen los derechos de las villas de españoles. Entonces hay todo un sistema de diferencias urbanas que no es tan sencillo como interior ciudad, ¿no? Que son, digamos, construcciones que son más bien más recientes que respondiendo a lo que estaba pasando en el siglo XIX. Y hay otra pregunta que es una pregunta un poco tentativa que hace la persona, porque no sabe si tiene mucho que ver, o que puede ser muy abierta. Pregunta, ¿qué papel, si tuvo alguno, jugó el transitismo en el marco de la independencia de España? Pues sí jugó un papel importante porque nos independizamos muy tarde porque estábamos haciendo mucha plata. Como estudió Castillero Calvo muy bien. Lo que pasa es que en esa guerra, como él lo ha estudiado a profundidad de Castillero, el historiador Alfredo Castillero Calvo, eh, se van cerrando otras rutas comerciales, ¿no? Entonces Panamá comienza a monopolizar más y más el comercio y comienza a pasar por aquí dinero, municiones, soldados y los transportistas panameños, los comerciantes, los dueños de almacenes, todos comienzan a hacer mucho dinero, aquí se hace mucho dinero. Llegan virreyes, varios virreyes, porque que van escapando, que los expulsan de la Nueva Granada y acaban acá, se mueren un par. O sea, nos volvemos capital virreinal. Y, y eso se debe a la situación de tránsito, pero cuando esa pujanza económica termina, y no solo termina, sino que comienzan el ejército español que trata de reconquistar Perú, vuelve y comienza a pedir, a sacar a los jóvenes del interior, a querer obligarlas a unirse al ejército y a empezar a forzar a la gente a entregar sus cultivos, sus bienes, ahí comienza a crearse un gran malestar político que culmina en el grito de la villa. Sí, hay varias preguntas que están relacionadas con la popularidad de esa independencia y digamos que la condensaría preguntando cuán popular fue la independencia y si esa independencia podemos decir que era un anhelo de todas las clases sociales. Yo creo que para el momento en que se da, dado al sufrimiento que tantas clases sociales experimentaron, ¿no? Por ejemplo, tú tenías al ejército español apuntando los cañones al arrabal de Santana, ¿no? Ya tenías a este ejército español forzando a los hijos de los campesinos a unirse al ejército, quitándoles sus cultivos, quitándoles sus vacas, quitándoles sus cosas. Ahí ya se va creando un descontento muy generalizado que después se alimenta en ideas nuevas, ¿no? Porque lo que pasa con descontentos se dan a menudo por muchas situaciones. Cómo se canalizan también dependen de otras cosas que están pasando. Y en ese momento se canaliza con la independencia porque es lo que está en el aire, porque es lo que está pasando, como una manera de expresar descontento contra un sistema que comienzas a ver cada vez más como opresor y que ya había una experiencia además de mayor participación y una memoria de participar con un sistema constitucional monárquico que se da con Cádiz. Entonces se va a mezclar, y sabes lo que está pasando a los vecinos, ¿no? Que eso de que hay un contagio de ideas políticas no es solo de ahora, sino si tú ves que tus vecinos están adquiriendo cosas que te llaman la atención, que pueden ser interesantes o atractivas, como la igualdad, como la libertad, como que eso no se ha estudiado para Panamá tanto, pero para otras regiones se ha estudiado que para muchas personas empezó a significar yo no soy ya esclavo, puedo volverme general aunque haya sido esclavo, significa que aunque yo sea artesano, tengo los mismos derechos que una persona de nobleza. Todas esas cosas se van volviendo muy atractivas, ¿no? Ese cambio. Entonces, y es bastante generalizado. Alguien nos pregunta, bueno, varias personas nos preguntan, que estas elecciones de las que mencionamos durante la conversación, que cuándo más o menos se realizaron y qué cargos se eligieron en las mismas, y lo que preguntan varias personas es cómo se dieron, o sea, cuál era la mecánica de esas elecciones que se dan en ese momento. Bueno, lo que se estaban eligiendo no eran tantos cargos, sino representantes ante el Congreso
lo que llamaríamos el parlamento, la asamblea que de todo el imperio que estaba en Cádiz. Eso es lo que se estaba, en esas en particular que estamos hablando, ¿no? Porque antes tuvo que escoger quiénes iban a ir a crear esa constitución. Pero en estas es para escoger esos delegados, ¿no? Es que nos van a representar, porque es el primer sistema de representación. Todavía el ejecutivo era el rey, ¿no? Entonces aquí estamos escogiendo es al cuerpo legislativo, que es la asamblea. Eso es lo que se está escogiendo. Y todavía creo que nos falta mucho por entender en el nivel más popular la mecánica, pero sí es un sistema de varias capas, ¿no? Hay un grupo que son los ciudadanos que pueden elegir a unos electores, que después pueden elegir a otros electores, que después eligen a los que van, ¿no? Pero lo que está en debate es quién puede ser ese primer paso que son los ciudadanos. Porque también, dependiendo de cuánta gente tú cuentes como ciudadano, tienes derecho a un X número de representantes en esa asamblea. Sí, y para añadir ahí, digamos, como que algunas de esas elecciones, por lo menos las que se dan después de la Constitución de Cádiz, la Constitución de Cádiz tiene la particularidad, diferente a algunas otras constituciones que conocemos de la época o inclusive después, de que era muy, muy detallada el sistema electoral en papel. Obviamente la práctica y cómo se ejecuta es otra cosa, pero estos pasos que menciona de una junta electoral de parroquia, luego la junta de partido, luego la junta de provincia, donde entonces se proclama a los diputados que representarán a las provincias en Panamá, de Panamá en las Cortes de Cádiz, en este Parlamento. Está muy detallado y está en el texto de la Constitución de Cádiz, si quieren ver, por lo menos en papel, en Constitución, cómo se daba, pero realmente faltaría mucha investigación de archivo para realmente saber, no solo, digamos, si es que hay el equivalente de un Excel de 1821, pero también todos los debates que se estaban dando, las controversias que surgían y demás. También algo que se pregunta es, hay otra pregunta que está relacionada también con los últimos días que han pasado, es la figura de Rufina Alfaro, si existió o si es parte del imaginario colectivo. ¿Y qué nos dice esto acerca de cómo podemos entender el Bicentenario y este tema en ese marco? Es curioso porque no hay ningún documento histórico con alguien llamado Rufina Alfaro, ¿no? Y sin embargo es la figura más popular de la independencia. Yo creo que eso ya es un fenómeno para analizar, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos a Rufina Alfaro? Pero eso es un tema más antropológico, creo, que histórico. Pero es curioso que el personaje más popular de todos, y yo creo que en parte es porque añoramos personaje popular en esa independencia. Y bueno, hay trabajos que, bueno, yo creo que nuevos protagonistas van a ir saliendo, han ido saliendo ya de ese periodo, pero Rufina la misma no se ha encontrado documentos. Lo que sí sabemos porque los estudios que se han hecho en otros países, es que las mujeres participaron de manera muy activa en la independencia. Participaron en los ejércitos apoyándolos, algunas incluso lucharon, otras participaron como espías, participaron en las conspiraciones, otras buscaban información, sí, porque imagínense, las mujeres son las que venden comida a los soldados, son las que pueden ser las novias de los soldados, las que coquetean con ellos, como es la historia de Rufina Alfaro. Entonces, todas esas cosas pasan y sí pasaron y sabemos que pasaron. Entonces, que una mujer haya jugado ese papel en Panamá es absolutamente probable. No tenemos documentos de archivo que digan eso pasó así. Pero es probable. Entonces, a mí me gusta pensar que aunque no sabemos que ella existió, simboliza a las mujeres que probablemente participaron y que no sabemos sus nombres, ¿no? Entonces, vamos a verla así, como un símbolo de la participación femenina, aunque no sabemos si realmente existió, no hemos encontrado ningún documento que diga que existió alguien con ese nombre. Y en ese tenor interdisciplinario de cómo deberíamos estudiar ese fenómeno, ¿qué
si tuviéramos que definir o empezar a hablar sobre una agenda de investigación sobre todo este periodo de ahora en adelante, ¿qué temas pendientes o qué temas de investigación quedan por estudiarse de manera científica, de manera académica, con las metodologías apropiadas, sobre todo esto? En Panamá, sobre todo, para el siglo XIX no hemos entendido la población originaria, los grupos indígenas. Es el tema pendiente para esta época. De verdad, hay muchas cosas que no podemos entender, creo yo, del siglo XX si no entendemos eso. No solo porque hay muchos poblados que en ese momento eran considerados en el sistema legal español, como lo llamaban pueblos de indios, que hoy la gente ni siquiera tiene la memoria que eran eso, ¿no? Que eran los pueblos que ya habían sido, se habían convertido al catolicismo, que vivían bajo el gobierno español, pero eran legalmente y tenían esa identidad como pueblos de indios. Y el más importante es Penonomé, pero hay muchos otros. Las montañas de Coclé, en fin, hay muchos. Y la otra cosa es que una gran parte del territorio nacional no estaba, aunque nominalmente estaba bajo el Imperio Español, no lo estaba en la realidad, porque habían poblaciones, y eso, hubo una charla muy buena de una historiadora de Costa Rica sobre ese tema en el seminario que organizamos la última semana de octubre, que nos recuerda que habían enormes extensiones de territorio en Panamá, en Costa Rica, en todas las Américas, que estaban bajo una población indígena independiente, que no estaba bajo el gobierno de la autoridad española. No tenían que independizarse de España, porque ya lo era. O sea, esa parte, y cómo ellos vivían, porque ellos vivían en contacto también con el mundo, no es que estaban aislados, pero lo hacían dentro de su propia independencia, sus propias tradiciones, y cómo esas poblaciones van cambiando en el siglo XIX y después a principios del siglo XX hasta lo que tenemos hoy, es una tarea de investigación muy, muy pendiente. Bueno, con eso concluimos la jornada, pero, sí, pero antes de irnos quisiera darle un espacio de unos minutos a la doctora Lazo para que nos deje con algunas últimas ideas y conclusiones sobre este tema. Bueno, la verdad es que a mí me encantó lo último que había dicho, ¿no? Creo que dejar esa agenda de investigación que puede ser felizmente la última palabra, y bueno, invitarlos cuando se inaugure la exposición que hemos hecho juntos, que fue un gusto esta colaboración, y que además les doy una pequeña primicia, es que como no hay imágenes para ese periodo realmente, muy pocas, lo que se decidió fue un diálogo entre historiadores e ilustradores para crear esas ilustraciones basadas en esos documentos históricos, y cómo quedó eso, pues eso ya lo verán. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por la invitación al INED, y muchas gracias, Juan Diego, por la conversación. Muchas gracias a usted, doctora Lazo. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. Recuerden que pueden encontrar esta y otras de las conferencias que ha realizado el Instituto de Estudio Democrático del Tribunal Electoral en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.